Muy buenas, soy David García, escritor y lector aficionado. Cuando empecé este canal os prometí que iba a compartir con vosotros las diferentes experiencias en mi viaje de escritura que tuviese. Y hace poco, por lo menos en referencia a cuando estoy grabando esto, me vi envuelto en una experiencia editorial que creo que puede ser beneficiosa si hablamos del tema, por si algún día os pasa a vosotros. Me estoy refiriendo a que tanto yo como otras muchas personas tuvimos la oportunidad de presentar un pitch o propuesta literaria frente a varias editoras de distintas editoriales. Y me gustaría hablaros un poquito tanto del proceso de preparación como del evento en sí. Así que vamos con ello. Mi experiencia haciendo una propuesta literaria. Antes de nada, quiero agradecer a los organizadores del Crash Fest 2025 en Barcelona, que fue el evento en el que tuvimos la oportunidad de hacer este pitch editorial. Y tiene pinta de que va a ser algo recurrente. Así que, si algunos de vosotros tenéis un manuscrito que creéis que va a estar listo para 2026, podéis empezar a preparar la propuesta editorial y puede que nos veamos allí. Aunque personalmente, habiendo terminado un libro hace tan poquito, dudo mucho que tenga nada preparado para el año que viene. Pues bien, para mí, todo empezó cuando una amiga mía, Mónica García, que es escritora profesional y tenía intención de presentarse a ese pitch, me sugirió que fuésemos a ese evento porque sabía que yo había terminado hace poco un libro y estaba tratando de empezar a moverlo por editoriales. Esto fue en diciembre y el evento ha sido a mediados de marzo, o sea que tuve unos 3 meses para prepararme la propuesta editorial. Y dejadme deciros que ha sido un estrés porque no tenía ni idea de por dónde me daba el aire. Era la primera vez que hacía algo parecido. ¿Y qué hice? Pues me informé, que es la mejor manera de aprender a hacer algo. Y en este mundo creo que la manera más correcta y acertada de informarse es hablar con alguien que haya pasado por la experiencia que vas a pasar tú. Por eso intenté buscar a gente que hubiese presentado su propuesta el año anterior. Y tuve suerte de que un amigo de mi amiga Mónica fuese una de esas personas. Y espero que si en un futuro alguien de vosotros decide presentar vuestro pitch editorial en el Crash Fest 2026 o 2027, tanto este vídeo, mi experiencia personal o incluso mi contacto, os sirva como esa persona y esa manera de informaros de cómo hacer las cosas. No me voy a centrar en los detalles técnicos de cómo construir una propuesta editorial porque creo que eso es un vídeo entero aparte. Pero, una vez más, en internet hay muchos recursos que os explican cómo hacerlo y una de las cosas que me pareció genial fue que el día anterior al pitch editorial en ese mismo evento hubo un taller y una charla en la que te explicaban cómo debías hacer un pitch editorial. Y muchos de nosotros, y yo incluido, sé que cogimos lo que ya traíamos escrito, lo que ya traíamos preparado, y no lo rompimos, pero lo editamos bastante con lo que habíamos aprendido en ese taller. Básicamente venía a decir que te tenías que presentar, tenías que decir cuáles eran tus credenciales como autor y tu experiencia literaria, que en mi caso no era mucha, y hacer un resumen, aunque puede que no un resumen de lo que pasaba en tu libro, sino una especie de sinopsis, dejando claro cuáles eran los tropos que se iban a encontrar y cómo podían vender tu novela, qué la hacía especial, por así decirlo. Esto es un resumen muy rápido de lo que nos explicaron en el taller, pero como ya he dicho, seguramente en algún momento haga un vídeo más completo de preparar un pitch editorial, puede que incluso con otras personas que tengan más experiencia que yo en el campo. El caso es que el día del evento, por mucho que hubiese ensayado mi discurso y por mucho que estuviese segurísimo de que podía decir todo en el tiempo establecido, que eran 3 minutos por persona, y eran muy rigurosos al respecto, me puse muy nervioso y creo que todos a mi alrededor estaban igual de nerviosos que yo. Se respiraba un ambiente de tensión en el aire, por así decirlo, pero fue muy agradable al mismo tiempo, porque veía que todos estábamos en la misma situación. Y una cosa que me sorprendió mucho fue que no había competitividad, o por lo menos no me dio la sensación de que hubiese competitividad. La gente se apoyaba mucho, que suele ser lo que pasa en ese tipo de eventos. No he estado en muchas convenciones en mi vida, pero sí que me da la sensación de que cuando vas a una, te encuentras con gente que tiene tus mismos gustos, tus mismos intereses, que puedes hablar con todo el mundo y que la gente está ahí para divertirse y para hacer amigos, lo cual es muy interesante y muy positivo. Y por esa misma razón, si podéis acercaros a Barcelona un fin de semana a mediados de marzo, os recomiendo mucho ese evento porque incluso aunque no estaba centrado en el tipo de literatura que yo leo, porque era muy romance contemporáneo y romantasy, que es todavía algo que estoy empezando poco a poco a entrar, me lo pasé muy bien, hice muchos amigos, conocí a muchas personas y no sé, se respiraba un ambiente de camaradería en el aire y creo que esa camaradería se trasladó al pitch editorial
porque por los comentarios que estaba yo escuchando a mi alrededor cuando alguien terminaba, o no se decía nada, o eran todo, uy, pues me ha gustado, joder, qué interesante. No había críticas, la gente no se dedicaba a criticar por lo bajo, que era un poco lo que me esperaba en cierto modo, porque al final el mundo de la escritura es un mundo muy competitivo, pero también me he dado cuenta, por lo menos en la comunidad que me muevo yo, que también es muy amigable, que los escritores están contentos del éxito del resto, lo cual me parece que en un gremio es muy positivo. De hecho, cuando yo terminé mi pitch, la persona que tenía delante, algo que me hizo muchísima ilusión, se dio la vuelta inmediatamente y me dijo, joder, qué chulo, me gustaría leerlo incluso aunque no te lo publiquen. Y me da la sensación de que he hecho una amiga con eso, lo cual está genial. Aparte de las amigas que ya había hecho en las colas y con las que habíamos ensayado el pitch editorial juntos. Fue una experiencia muy positiva, mucho menos competitiva de lo que había esperado, y la verdad es que lo recomiendo porque es algo que, si eres un escritor amateur que está empezando a intentar vender tu libro, el verte rodeado de gente que está en tu misma situación es muy positivo y puedes generar contactos, puedes generar apoyo. Yo estoy bastante seguro de que gente que conocí allí me está viendo hoy porque simplemente les di mi tarjeta y les hablé de mi canal de YouTube. Y aunque no sean muchos, algunos, como los que yo estoy siguiendo ahora en Instagram, quieren ayudar a que el resto de escritores crezcan. Porque creo que también puede beneficiar al gremio. Si alguien empieza leyendo a un escritor famoso y decide que le gusta ese género, puede que busque más. Y si estamos todos escribiendo en un género parecido, es posible que el éxito de otra persona haga que tus libros se vendan más. Pero, porque creo que me he ido un poquito por las ramas, voy a hablar ahora de la experiencia del pitch en sí, dentro de lo que es la sala. Éramos unas 40 personas y teníamos 3 minutos cada uno de reloj. Había un cronómetro en la pantalla que te aconsejaban que no mirases si te ponías nervioso, pero personalmente yo, a pesar de que estaba muy nervioso, no podía evitar mirar. También se aconseja no aprenderte todo tu texto de memoria, y esto es muy importante, porque si te aprendes el texto de memoria y alguien te hace una pregunta, o toses, o te interrumpes por lo que sea, luego es muy difícil retomar el hilo. Lo importante es conocer los puntos claves de los que vas a hablar, tenerlo en un esquema, o incluso tener escrito el discurso, o medianamente un resumen de lo que vas a decir, que es lo que hice yo, pero saber cuáles son los pies o las entradas para hablar de los diferentes puntos. Y eso es muy importante para el discurso, aunque también es cierto que me daba la sensación, y yo creo que nos dio la sensación a todos, de que las editoras no juzgaban demasiado el cómo te hubiese salido el discurso en sí porque estabas muy nervioso, lo que considero que es muy positivo, porque al final lo que los editores intentan vender no es la capacidad del autor de hablar en público, sino el libro, la historia, que es lo que están presentando. Y menos mal, porque yo os juro que estaba nervioso, era un flan. Ahora mismo a mí me escucháis hablar y creo que soy bastante dicharachero. Tengo cierta experiencia hablando delante de una cámara y hablando en público, pero en ese momento, yo creo porque nunca había hecho algo parecido y sabía en cierto modo lo que me estaba jugando, me puse muy nervioso hasta el punto que estaba casi rígido y notaba mi voz temblar. Aunque sí que es cierto que los que me escucharon desde fuera me dijeron que no se me notaba, excepto mi hermana, que mi hermana sí me conoce y sí que me dijo, joe, estabas nervioso, ¿eh? Pero como he dicho, creo que eso no fue lo más importante y lo que van a juzgar es la historia. Y en un principio, en un plazo de 2 semanas, si les ha interesado mi idea, se pondrán en contacto conmigo. Así que espero que dentro de poco tengamos un nuevo vídeo diciendo, he sido contactado por una editorial, esta es mi experiencia. Aunque no me quiero hacer muchas ilusiones. También es una de las cosas que quiero decir a alguien que vaya a ese pitch. Es complicado conseguirlo, es muy complicado. Así que lo mejor es que seas capaz de reducir tus expectativas y simplemente llevarte la buena experiencia que fue, el conocer a gente, el ver ese ambiente y el empezar a asomar la cabecita en el mundo, que les suene tu cara a las editoras, quizás hablar con alguna. Ese tipo de cosas son muy importantes también y es algo que depende de ti. Pero bueno, en resumen, fue una experiencia muy positiva, una experiencia muy recomendable, tanto el pitch como el evento que lo rodeó, y me ha servido para hacer amigos, conocer a otra gente de la industria, tener una experiencia nueva en mi carrera de escritor que creo que me ha venido muy bien, y ahora me he quedado con la incertidumbre de si me contactarán o no, que es una de las peores cosas que puede tener un escritor, yo creo. Pero bueno, eso será para otro día. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros, dadle a like y a la campanita. Seguidme en las redes sociales de Instagram y TikTok, porque allí subo algo de contenido que tiene que ver con el Crash Fest, el evento, por si tenéis algo de curiosidad. Y sobre todo, compartid el vídeo y dejadme algún comentario, que es lo más importante para que el algoritmo me dé visibilidad, que es lo que necesito ahora que estoy empezando el canal. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Adiós.